Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra transmisión de este día. Siempre un gusto poder compartir con ustedes. Hoy vamos a continuar con este estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Y no sé ustedes, ¿verdad? Pero cuando vamos avanzando en ciertos temas, yo escucho, ¿verdad? El llamado a ir más cerca, a ir más alto, a dejar la palabra hacer un trabajo más amplio en mi corazón y espero que ustedes, conforme hemos venido avanzando en estas enseñanzas, también escuchen esa invitación. Así que hoy vamos a entrar a uno de los Everest de la Biblia y en particular de esta carta. Esta carta es riquísima, o sea, no puedo decir que este es el pináculo de la carta, sino tiene muchos temas, pero en particular esta parte que vamos a hoy estudiar de esta oración que está haciendo Pablo por los Efesios, pues es un reto. Yo me siento inadecuado para compartir con ustedes, ¿verdad? O exponer como me gustaría, pero confío en que más allá de mis limitaciones, sea Dios el que haga muy clara, muy entendible la enseñanza que este pasaje tiene hoy para nosotros. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Acompáñenme en una oración. Bendito Padre, te damos gracias por la gran oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, de abrir la palabra y de poder dejarnos ser alumbrados por tu Espíritu. Sin duda, tú nos invitas a ir cada vez más cerca, a reclinarnos en tu corazón y poder entender cuánto nos amas. La Biblia está llena de ese mensaje de amor por el hombre, por tu creación, por cada uno de nosotros y pues la verdad es una enseñanza central que te define y que también podemos ver como resultado del trabajo de Cristo, ¿verdad? Al venir, al morir, al salvarnos y ahora también al estarnos invitando a una vida más íntima contigo. Así que te queremos pedir que hoy hables muy claro, que guíes la enseñanza y que la transmisión no tenga ningún impedimento. Guíanos, Señor, y todo por Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues les pido que abran su Biblia en la carta a los Efesios, el capítulo 3. Venimos estudiando este pasaje, ¿verdad? A partir del versículo 14, en donde Pablo se inclina, dice que dobla sus rodillas y empieza a orar, ¿sí? Después de esas instrucciones teológicas tan profundas del capítulo 1, del 2 y lo que venimos estudiando del 3, Pablo se da cuenta que la instrucción puede llegar solo hasta cierto punto y el resto del trabajo lo tiene que hacer Dios. Así que él, creyendo en ese trabajo de Dios, que es verdaderamente Dios el que edifica a sus hijos, el que alumbra, el que puede corregir, el que puede hacer el trabajo, Pablo confía en eso y se inclina y dirige una oración por los efesios. Y veíamos, ¿verdad?, que la clave de una oración, ¿verdad?, que da en el blanco, pues es que sea humilde, es que sea espiritual y vimos que sea específica. Y en ese tema de ser específica, estudiábamos la vez pasada que él pide básicamente por dos cosas, por la fuerza, ¿verdad?, que Dios les dé la fuerza, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, de esas riquezas de su gloria, para que nosotros que tenemos muchas necesidades y muchas debilidades, pues encontremos en esa relación con Dios que se nutre y se guía a través del Espíritu Santo, encontremos esa fuerza para enfrentar el cada día, ¿verdad? Las necesidades, los problemas, los retos y las bendiciones, ¿verdad? Las podamos realmente enfocar como debemos y nuestra vida pueda ser para la gloria de Dios. Y en segundo lugar, y ahí nos quedamos el estudio pasado, pide también para que los efesios puedan conocer la realidad del amor de Dios. Si vamos a entrar a ese tema, definitivamente es un tema extensísimo que no vamos a poder tocar en ni yo creo que en 1000 reuniones, pero pues vamos a empezar, hoy vamos a ver
un enfoque sobre este pasaje y vamos a continuar en la siguiente o siguientes reuniones porque es un tema amplísimo y es un tema central. El hecho de entender, de captar el amor de Dios. Y bueno, antes de desmenuzar lo que hoy vamos a estudiar, les pido, vamos a leer los versículos 16 al 19 de un jalón y luego iremos viendo cada punto. Dice así: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es la primera petición, la fuerza, ¿verdad? Para el hombre interior. Es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, o sea, ¿para qué está pidiendo esta fuerza y que el trabajo de Cristo internamente pueda lograrlo? A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí finalmente Dios quiere que, Pablo quiere que Dios derrame toda su abundancia, ¿verdad? Toda su esencia sobre los efesios y que estén completamente llenos de la divinidad y de todo lo que Dios, que reciban todos los regalos, toda la fuerza, toda la sabiduría, todo el amor, para que estén perfectamente equipados para toda buena obra, ¿sí? La vida cristiana es así, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que Dios cuando nos salva, ¿verdad?, nos llena y nos equipa a través de la palabra y de las enseñanzas que va trayendo a nuestras vidas, nos va equipando a fin de que el hombre sea perfecto o esté completo, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos va equipando y yo creo que la herramienta más valiosa en la caja de herramientas que Él nos va, no solo nos da, sino nos va llenando en la vida cristiana, es comprender el amor de Dios. Así que, retomando, ¿verdad? Hemos visto a Pablo escribiéndole a los creyentes, a aquellos que están en Cristo, en particular a los efesios, estos creyentes que antes vivían separados, divididos, ¿verdad?, en temas culturales, en temas raciales, en temas étnicos, en cuanto a su entendimiento de Dios o su concepto de Dios. Vimos cómo ahora al venir a Cristo Dios había hecho de dos pueblos uno solo, nos había invitado a todos sin importar nuestro fondo, sin importar de lo que hubiéramos vivido, nos invitaba ahora a pertenecer a la misma familia, a ser piedras vivas de una misma edificación espiritual que es la iglesia. Ahora, las diferencias, ¿verdad?, que antes dividían a los creyentes en Éfeso y que antes nos dividían humanamente a los que ahora venimos a Cristo, no se borran inmediatamente, ¿sí? Así como pasó con ellos, así también pasa con nosotros. Mucho de nuestra antigua vida y de nuestro antiguo punto de vista, ese punto de vista incrédulo, nos acompaña, ¿verdad? Y así como Juan el Bautista, cuando inicia el ministerio de Cristo, él les dice que es necesario que Él crezca, o sea, Cristo crezca, y Él, Juan el Bautista, mengüe. Así es, ¿verdad? La idea cuando un creyente se convierte, ¿verdad? Tiene pues, toda su incredulidad, todo su punto de vista, ¿verdad?, sin Dios o ajeno a Dios, que lo ha gobernado por toda su vida y de repente entra Cristo, enciende la luz y la idea es que Cristo crezca y nosotros menguemos. Hay cosas, ¿verdad?, que Él cambia inmediatamente y hay otros conceptos que pareciera que nos cuesta más trabajo soltarlos para que Dios haga nuevas todas las cosas. Pero es por eso que ahora en este pasaje Pablo enfatiza que la clave es estar arraigado y cimentado en amor, ¿sí? Y lo crucial que es una íntima relación con Dios a través de el Espíritu Santo para poder vivir la realidad de esta verdad, ¿sí? Les habla Pablo a los efesios que lo que el mundo ahora está viendo en los creyentes es el trabajo que Dios ha venido haciendo. Es importante que la gente a tu alrededor pueda percibir tu conversión, pueda percibir que tú
O sea, ese versículo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5, 17, es importante que la gente a tu alrededor pueda constatar eso. Es decir, quizá te conocen de mucho tiempo, desde antes de convertirte, entonces que ellos puedan atestiguar, yo sé que tú eres tú, pero no eres tú. Yo recuerdo un compañero que estuvo conmigo en el colegio, en la primaria, y después él sale del colegio donde estábamos juntos y me lo reencuentro en la universidad, ¿sí? De hecho, él me deja de ver unos meses antes de que yo me convierta. Yo era un niño, pero la verdad era un niño bastante tremendo. Era conocido y no por mi buen comportamiento. Así que cuando él me reencuentra ya en la universidad y ve que soy un joven formal, bien portado, respetuoso, ¿verdad? Él me dice, digo, tiempo después, cuando entramos ya nuevamente en confianza, él me dice que la verdad sabe que soy el mismo, pero no entiende que soy el mismo. Y bueno, esto me dio pie para poder explicar la razón del cambio. La gente a tu alrededor debe poder darse cuenta de esto, debe poder percibir un olor diferente, un olor a esa fragancia de Cristo, ¿sí? En lugar de ese olor a muerte que todos naturalmente despedimos, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Básicamente les dice que ellos, el hecho de que Cristo haya derramado, no solo los haya sellado con su espíritu al convertirse, sino que haya derramado su amor en ellos, debe hacer un cambio en tu comportamiento. Y eso es parte de lo que el tema que a partir de aquí, en estos últimos versículos del capítulo 3, el tema se convierte en el amor de Dios y el efecto que debe tener el amor de Dios, el comprenderlo, el medirlo, pero sobre todo el asimilarlo, el efecto que esto debe traer en tu vida y en la mía. La historia de un predicador inglés que si yo te digo el nombre seguro no lo vas a ubicar, pero se le conoce como el hombre que movió al hombre que movió millones. Moody fue un predicador americano que fue famosísimo porque literalmente le predicó y llevó a Cristo a millones de personas en un siglo previo a la televisión, ¿verdad? Y a los medios masivos de los cuales hoy disfrutamos. Pero la historia y la propia biografía de Moody recogen que su vida fue profundamente afectada por un anónimo predicador inglés, ¿sí? Que un día cuando Moody, famosísimo evangelista americano, estaba dando una serie de conferencias en el antiguo continente, se le acercó, ¿verdad? Después de una de sus conferencias, se le acercó, como se le acercaban cientos de personas, este joven, Henry Moorhouse, joven de 26, 27 años, y le dijo que su sueño era poder predicar en la iglesia de Moody. Y como muchas ocasiones, ¿verdad? Moody, sin pensarlo más y asumiendo que nunca iba a llegar a hacerse realidad el ofrecimiento, le dijo, cuando estés en Chicago me buscas y puedes predicar en mi iglesia, ¿no? Pensando, ¿verdad? Que cuando va un joven llegar allá y finalmente concretarse. Bueno, un día, tiempo después, le llega un telegrama a Moody. Para los que no sepan lo que es un telegrama, lo pueden googlear, y diciendo de este joven Henry Moorhouse, diciendo que había llegado a Nueva York y que en unos días iba a estar en Chicago y que le encantaría poder compartir con su congregación. Bueno, Moody se va de espaldas y dice, porque aparte de todo, ¿verdad? Él iba a salir a una serie de conferencias, no iba a estar. Entonces le dijo a su comité y a su esposa que por favor, bueno, le tenía que dar la oportunidad, lo escucharan, pero que si algo empezaba a salir chueco, bueno, que alguien interviniera y que, bueno, finalmente salvaran la reunión. Y por otro lado, que si veían que daba buen testimonio y predicaba con claridad, bueno, que le pudieran dejar, se predicaba todas las noches en la iglesia, entonces que le podían, como él no iba a estar, que le dejaran el púlpito. Bueno, finalmente regresa Moody de su serie, llega
a los varios días y le pregunta a su esposa, ¿verdad? Que cómo le fue al joven eh, eh, británico, ¿verdad? En su predicación y él dice, su esposa le dijo, pues predica mejor que tú. No, ¿cómo crees? Dijo, sí, de hecho lo puedes tú oír. ¿Cómo que no predicó hace unos días? Sí, pero ha seguido predicando y por nosotros que predique toda la semana que va a estar aquí en Chicago, ¿no? Bueno, para la sorpresa de Moody, o sea, la esposa le hizo, pues escúchalo, ¿no? Y esa noche, Moody escribe en su biografía que su corazón, su vida no fue igual. Que el tema que había escogido el primer día, Henry Moorhouse, fue hablar del amor de Dios. Y que fue impactante, usó Juan 3:16 como versículo y que estuvo hablando de lo profundo del amor de Dios, del alcance del amor de Dios, de cómo desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia como destilaba, como si fuera miel, chorreaba de este concepto del amor de Dios por la humanidad y que era fundamental que entendiéramos cuánto nos había amado Dios. El segundo, cuando volvió a predicar, dijo, el amor de Dios es tan amplio que si bien hablamos todo el día de ayer acerca de este tema, bien vale la pena hoy dedicar también esta segunda reunión a él. Y así fue. El tercer día empezó igual, el cuarto, y finalmente para cuando llega Moody, sigue hablando de este tema y dice Moody que fue impactante. Así que te comparto esta anécdota porque intentar hablar del amor de Dios en 50, 60 minutos es una proeza, no la pienso lograr, pero con que te pueda mover un poquito más cerca y con que haya despertado tu curiosidad hacia este concepto, quizá lo comprendes, pero quizá no te ha movido, no te ha atrapado, como dijo Moody en su biografía, él no volvió a ser igual y su predicación cambió y su trato con la gente cambió y la manera, ¿verdad?, de dirigirse a Dios cambió. Así espero que por lo menos una fracción de tu vida, de la mía, de nuestras vidas, sean movidas por esta enseñanza. Este amor, ¿verdad?, ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5 explica que con la conversión no solo Dios te selló con el Espíritu, sino derramó su amor en ti. Dice así, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok, lo primero que quiero que entendamos es que Dios, que sin duda es un ser infinito, es Dios, y por lo mismo su amor es infinito, como lo va a explicar Pablo en estos versículos, Él ha decidido derramar su amor en nosotros. Así que lo primero es que aunque no hemos aún hablado mucho de este amor, lo que Dios quiere que sepas es que ya es tuyo. El que lo ha derramado, te ha llenado con ese amor. Y la manera de echar mano, ¿verdad? Como veíamos en el estudio anterior, quien nos hace partícipes de esas riquezas de su gloria es el Espíritu Santo. Así que quien nos hace partícipes también de ese amor que ya ha sido derramado en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Así que se reitera la necesidad de vivir llenos de Él, de no entristecerlo, de no apagarlo. Pero bueno, quiere decir que yo ya tengo el amor de Dios dentro de mí si ya me he convertido. Si aún no tomas la decisión de dejar entrar a Jesús a tu corazón, acompáñanos y sobre todo la siguiente reunión voy a exponer muy claramente este increíble mensaje de amor para ti, pero hoy espero que la enseñanza pueda ir preparando el tema. Así que, primeramente Pablo, ¿sí?, teniendo en mente que la pieza central del trabajo de Dios, tanto para salvarnos como para, una vez hechos hijos de Él, llevarnos a donde Él quiere, es su amor, pues entonces en su oración específica, dando en el blanco, ora para que los efesios comprendan esta verdad de una manera experimental. De nada sirve que podamos exponer el amor de Dios y hablar de sus dimensiones y del versículo tal y tal, si no estamos atrapados, convictos, ¿verdad?, apresados por esta verdad y que transforme nuestro ser, ¿sí? Hoy en la tarde hablaba con uno de mis hijos sobre una situación complicada que le tocó vivir y le daba yo gracias a Dios por poder ayudarlo, ¿verdad? Y justo
lo que yo lo invitaba es a tratar de una forma misericordiosa, con amor, a una persona que no le estaba ayudando, que no le estaba, o sea, que desde la perspectiva de mi hijo, estaba siendo esta persona injusta con él. Y yo le decía, bueno, le explicaba la necesidad de no tomar personal, de no cambiar su actitud, de entender las razones detrás de ciertos comportamientos, de entender su propia responsabilidad dentro de esto que había pasado. Y ya cuando me levantaba, ¿verdad? Que era para venir a predicar, le dije, y además, tengo que confesarte que esta verdad es más clara que nunca en mi vida, porque voy a hablar del amor de Dios. Y el amor de Dios no es un tema teológico, sino tiene todo que ver con tu vida, con cómo te tratas a ti mismo, cómo tratas a los demás, cómo te diriges con Dios. Así que Pablo, entendiendo que esta es la mayor necesidad, obviamente ora para que Dios les deje claro esto. Efesios 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, está pidiéndole a Dios que les dé, vimos en la reunión anterior, la fuerza, ¿verdad? Fortalezcan a ese hombre interior, y luego pide que nos plantemos, que nos fijemos, que usemos como terreno de construcción el amor de Dios, la verdad del amor, Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Hablábamos al final de la última reunión precisamente que este concepto, arraigados, que es el concepto de una agricultor o de la horticultura o de la botánica, de algo que está enraizado, ¿verdad? Y cimentado, que es un concepto de la arquitectura, de la construcción. Hablábamos de la estabilidad que estos dos conceptos hablan y de la inmutabilidad o inmovilidad, o sea, el estar arraigado y cimentado en amores, no te mueves de ahí, no te muevas de ahí. Tú puedes, como creyente, construir tu vida sobre el amor, ese amor de Dios que nunca cambia, que ha sido derramado en ti y que como ha sido derramado en ti por un Dios sin límite, te da una dosis sin límite, con la cual tú vas a poder cubrir a los demás. Tú puedes cubrir las faltas de los demás. ¿Por qué? Porque Dios ha cubierto a través de su amor misericordioso todas tus faltas. Cuando creas que no puedas perdonar a alguien, o cuando creas, ¿verdad?, que tienes la autorización para tener una mala actitud hacia otro, medita en cómo has sido tratado por Dios y cómo Dios te pide que trates de esa misma forma a los demás. Y no te lo pide pensando que tú tengas esto naturalmente, sino precisamente como el amor de Dios ha sido derramado en ti, tú tienes esa dotación para usar de ese amor y cubrir al semejante, especialmente cuando ¿no? Surgen conflictos y tu naturaleza, en vez de ser misericordiosa y perdonadora, quiere tomar la justicia en sus propias manos. Así que tenemos que estar no solo arraigados y cimentados en este amor, es una verdad de la cual no te debes mover, ¿sí? A diferencia del árbol y de la columna que no pueden moverse, curiosamente tú y yo sí nos podemos mover de este principio. Y tu carne y la mía siempre nos van a invitar a tomar nuestra vida en nuestras propias manos, y especialmente van a usar ofensas, injusticias, para darte, ¿verdad?, la bandera de decir, ahora sí que es justo que te enojes, ahora sí es justo que repeles, ahora sí es justo que dejes de amar o de actuar de acuerdo a ese amor que ha sido derramado en tu corazón. Y tú como creyente tienes que entender que si quieres ver días felices, tienes que ¿no?, vivir en la paz y seguirla. Tienes que arraigarte en esta misericordia y no soltarla y no moverte de ahí. Así que, una vez plantados, fijos sobre esta verdad del amor, sobre este principio, sobre este fundamento, avancemos ahora en conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento en la forma práctica. Efesios 3:19, me voy al final, dice, ¿cuál es el objetivo de toda esta petición? Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Cómo puedes conocer algo que excede a todo conocimiento? Como parece plantearse aquí un dilema, una contradicción. ¿Cómo puedo conocer algo
que está más allá del conocimiento. ¿Cómo puedo yo explicar algo? Y ese es mi dilema como predicador esta tarde. ¿Cómo yo puedo explicar algo cuyas dimensiones salen de todos los límites que podemos comprender? El amor de Dios excede a todo conocimiento y es verdad, ni una eternidad nos permitirá comprender por completo el amor de Dios, mucho menos aquí nuestra mente finita e imperfecta. Pero si Dios nos quiere explicar algo y si Pablo pide que Dios les dé la capacidad de conocer, quiere decir que, aunque no lo conozcamos todo, sí debemos o podemos conocer lo suficiente y esto nos debe mover como nunca. Así como decía Moody, esta verdad cambió mi vida. La verdad del amor de Dios, cuando tú le das el golpe, cuando tú la apropias y la entiendes, tu vida no puede ser la misma. No digo que seas perfecto, pero ya no puedes reaccionar igual. Tu trato con el semejante, especialmente con aquel que naturalmente tendrías conflicto, ya no puede ser igual, porque lo ves con los ojos del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Así que el creyente debe captar esta verdad central en el Evangelio, porque es central no solo en la Biblia, sino es central a tu vida. Así que, si bien nunca terminaremos de comprender el amor de Dios, debemos sumergirnos en esta verdad y meditar en ella hasta que nos conquiste. Y por eso, Pablo, sabiendo que esta es la pieza clave de todo, pues precisamente ora para que Dios les permita a los efesios conocer esta verdad. Y bueno, vamos a ver algunos puntos que este pasaje nos da sobre el amor de Dios. El primero de ellos es que los creyentes de Éfeso, al igual que nosotros, los creyentes de México o aquellos que nos ven de Costa Rica, de Panamá, de Austria o de cualquier otro lugar, nosotros los creyentes nunca vamos a comprender el amor de Dios en Cristo estando aislados de otros creyentes. El amor de Dios se comprende de manera experimental en el trato con la familia. Versículo 18. Que seáis plenamente capaces de comprender, y subrayo, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí Pablo pone el contexto de que este amor divino, cuyas dimensiones vamos a ver exceden a todo conocimiento, este amor divino se puede comprender primeramente junto con todos los santos. Hemos visto que la palabra santo no es otra cosa más que aquellos que han sido limpiados, justificados, santificados, perdonados por la sangre de Cristo. Habla de todos aquellos que son creyentes verdaderos en Jesús. Así que este amor se conoce, se comprende en la experiencia en grupo. Si tú te aíslas, si tú te retiras, claro que se va a atrofiar tu conocimiento. ¿Y por qué Pablo hace este énfasis, verdad? ¿Por qué las dimensiones de este amor de Cristo se descubren con otros creyentes? Porque es tu roce con otras personas. Esas asperezas que en un trato cercano empiezan a limarse y a veces generar, ¿no?, choques y roces, son aquellas que le van a permitir a Dios no solo explicarte, sino llevarte al plano práctico de la misericordia, ¿sí? Cuando algo o cuando alguien, ¿verdad?, te ofende, especialmente un creyente, tú tienes dos opciones. O te atoras, cambias tu actitud, te amargas y entras en un conflicto, el espíritu se apaga, tú mismo sientes el hueco y dices, ¿qué está pasando?, ¿verdad? Empieza a implotar todo. O haces lo que la Biblia te dice que hagas, que no tengas nada contra nadie, que perdones a los que te ofenden. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Ok, cuando decides por encima de esa vocecita natural que te dice, hazle la ley del hielo, sácale la lengua, pícale los ojos, cuando en vez de eso escuchas la voz del Espíritu Santo que te dice, pasa por alto la ofensa, no cambies tu actitud, ámalo, perdónalo, pero de corazón, que tu actitud refleje que nada ha cambiado, ok, el amor de Dios crece.
lo traes de un concepto teórico y lo bajas al plano práctico. Eso es lo que está pidiendo Pablo. Yo quiero que entiendan esto y no lo van a entender a menos que tengan ese roce. No saben qué triste es escuchar cuando llega una persona y me dice, es que no sabes cómo me han dañado, cómo me han afectado, no sabes lo que me han hecho y por lo mismo ya me retiro, ya me voy a mi esquina, ya no me quiero reunir, ya no quiero estar con creyentes, ya no quiero ir a este lugar. Ok, sí puedo entender y no quiero minimizar los problemas que pueden surgir en las familias y menos en la familia de Dios, pero lo que sí te quiero asegurar es que de esa manera nunca vas a crecer en el amor misericordioso. El amor como el que Dios tuvo contigo. Dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Él no nos amó porque nos portamos bien, sino Él muestra cuánto nos amó porque portándonos mal, Él nos amó. ¿Sí? Así que ese es el amor que Dios derramó, que tuvo con nosotros y por nosotros que Dios derrama y que te permite a ti, si lo crees y quieres crecer en este principio, lo puedes aplicar de una manera práctica en esos temas donde la gente te ofende, donde la gente no hace lo que tú esperas, donde incluso te afecta de una manera directa y fuerte, y tú teniendo la tendencia de tomar tu vida en tus manos y darle el control a la antigua naturaleza, decides alimentar la nueva. El espíritu, en vez de apagarse, en vez de entristecerse, se fortalece y entonces Él nos empieza a compartir las riquezas de su gloria, las joyas del tesoro y en particular empezamos a comprender, este es el amor de Dios. Así me trató Dios, así yo traté a esta persona, aprecio más a Dios, no cambio mi actitud hacia esa persona, así que la puedo amar y ves que el amor de Dios crece. Tu corazón como que rompe las paredes y se ensancha y tu capacidad de amor aumenta y te das cuenta, ese es el proyecto. Eso es lo que significa que Cristo se ha formado en nosotros. Está formando, está incorporando, está injertándonos atributos suyos en un espacio donde naturalmente no somos ni amorosos y mucho menos amables, ¿no? Así que la familia de Dios en Éfeso, los creyentes en Éfeso, estaban formados ya vimos, por judíos y gentiles que tenían mucho conflicto entre ellos. De la misma manera, hoy en día nuestras congregaciones están llenas de gente que estamos plagados de diferencias, diferentes fondos, diferentes edades, grupos sociales, sexo, ¿verdad? Capacidad económica y por lo mismo, ¿verdad? Gustos deportivos, lo que tú quieras. Y por lo mismo, la posibilidad de diferencias, de discusiones, de conflictos es infinito, pero lo sobrenatural es que cuando decidimos vivir así y el efecto es que nos amamos unos a otros a pesar de, esto es un testimonio increíble de que Dios es real y de que Dios está entre nosotros. Y eso es lo que cuando Pablo habla en 1 Corintios sobre qué es lo que debe experimentar un incrédulo cuando entra a la iglesia y a un grupo de creyentes, dice, la idea es que ellos sepan, se den cuenta que Dios está en medio de ustedes. ¿Y qué mejor forma? A través del trato entre nosotros. Nunca entenderás el amor de Dios viviendo aislado, independiente, porque el amor de Dios se perfecciona en las diferencias. Segundo punto, no vamos a comprender el amor de Cristo si no aprendemos a pensar adecuadamente, como nos dice la Biblia que pensemos. Cuando pensamos en amor, naturalmente pensamos en un sentimiento, en algo emocional. Pero toda verdad de la Biblia tiene que entrar por nuestra mente y luego va a pasar a nuestros corazones. Como pensamos, así vamos a andar, así vamos a conducirnos. Algunos piensan que todo se debe investigar, que todo se debe racionalizar, y otros piensan que todo se debe sentir. Y en realidad es un balance de las dos, ¿sí? La Biblia está llena de instrucciones que apelan a tu raciocinio y también instrucciones que te indican cómo tomar control sobre el lado emocional. La Biblia es la que te da el balance.
En tercer lugar, el amor de Cristo se nos explica aquí de una manera muy comprensiva, ¿sí? Muy gráfica, muy visual. Las cosas, ¿verdad? Todos los objetos, las edificaciones, todo, hoy se mide normalmente en longitud, anchura, altura, ¿sí? Tú vas a comprar algo por Amazon y generalmente ahí te dicen las dimensiones en centímetros, en qué viene empacado, todo se mide con estas dimensiones. Curiosamente, este versículo, el versículo 18, nos menciona 4 dimensiones: la longitud, la anchura, la altura y la profundidad. Científicamente hablando, yo soy un ingeniero, en realidad no son 4 dimensiones, son 3, porque la altura y la profundidad son una misma dimensión, es un mismo eje, ¿verdad? Pero en esta forma, cuando Dios a través de Pablo nos está explicando esto, nos quiere decir que el amor de Dios no solo, ¿verdad? Tiene una altura, sino también tiene una profundidad. Leamos de nuevo el versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Sobre este tema hay mucho que decir, hay muchísimas explicaciones. Hoy no voy a abundar mucho porque va a ser precisamente el tema de nuestra siguiente prédica. Pero sí quiero comentar, por ejemplo, lo que Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores del siglo antepasado, ¿verdad?, dijo sobre estas dimensiones del amor de Dios. Él comentó, y lo voy a leer: el amor de Dios es más alto que el cielo, más profundo que el infierno, más largo que la tierra y más ancho que el mar. Es tan ancho que incluye a toda la humanidad, es tan largo que dura toda la eternidad, es tan profundo que alcanza hasta el peor pecador, y es tan alto que puede llevar a una persona al cielo. Tú tienes que entender que el amor de Dios alcanza y sobra para cualquier reto que hoy tiene tu vida. Antes de comenzar, platicábamos Paco y yo sobre desafíos en nuestras vidas, desafíos que pueden parecer imposibles de solventar, imposibles de cubrir, en fin, más que de toda nuestra capacidad. Bueno, hoy Dios quiere decirte que su amor alcanza y sobra. Y que Dios por lo mismo quiere que lo entiendas para que hoy tengas paz. Para que hoy, ante esa tentación, ¿verdad?, para dejarnos arrastrar por los vendavales de la vida, hoy te des cuenta que estás no solo rodeado, sino hay capa tras capa tras capa del amor de Dios a favor tuyo. Un Dios que quiere tu bien, un Dios misericordioso, un Dios que estuvo dispuesto a dar lo más valioso por ti y que por lo mismo, ante las necesidades de hoy, ese amor quiere que te des cuenta no solo que no se ha agotado, sino que alcanza y sobra. La profundidad y la altura, algunos piensan que se describe de una manera muy preciosa en Filipenses 2, 6 al 9, en donde se menciona algo que Jesús mismo hizo, de dónde viene y a dónde estuvo dispuesto a descender. Dice así, hablando de Jesús: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, se quitó Jesús su manto de Dios, de deidad, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí vemos que Jesús, estando a la diestra de Dios en perfecta comunión con el Padre, decidió bajar en la tierra, pero no de paseo, no para tomarse una foto, ¿verdad?, en algún monumento aquí de la tierra y regresar con su álbum lleno de fotos y su
su maleta con alguno que otro souvenir, sino que bajó despojándose de su deidad, convirtiéndose como un siervo al nivel del hombre, precisamente para rescatar al hombre del vacío, del pecado y de la condenación que por su separación de Dios se había ganado. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu no pudieron concebir a una humanidad independiente, lejana y menos caminando a un infierno separados de Dios. Así que decidieron pagar el último precio y Jesús, despojándose de su deidad, de eso alto, bajó a lo profundo. No solo a la tierra a vivir la vida que tú y yo debimos de haber vivido y morir en nuestro lugar, sino ahí en la cruz pagar el infierno y en un sentido descender a las profundidades del infierno y del castigo que tú y yo merecíamos por ser pecadores, y ahí pagar hasta el último pecado y dejar nuestra deuda saldada. Esa deuda que era impagable, pero que lo llevó a morir por nosotros en la cruz, y nos enseña simplemente este acto, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Esos brazos extendidos en la cruz del Calvario nos hablan de lo ancho de su amor. Ese amor que estuvo dispuesto a morir por todos, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, ¿verdad? Ahí ves la amplitud, la anchura, ¿verdad?, del alcance del amor de Dios por el ser humano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya a lo profundo, mas tenga vida eterna, pueda ir a lo alto. Así que este amor es eterno, es inmenso, y Dios lo que quiere es que nosotros, los seres humanos, no solo lo oigamos, no solo nos conmovamos, sino que entendiendo lo que Dios hizo por cada uno, nos convirtamos y una vez hechos hijos, hijas de Dios, nos dejemos gobernar por ese amor. El amor de Dios no es un sentimiento, es una convicción, es algo que Dios produce. Es algo que claro que va a ser emocional, claro que te va a mover, igual tu mente como tus emociones. Ambas tienen que estar gobernadas por el amor de Dios que tú ves manifestado en la cruz del Calvario y explicado en este libro, que es la carta de amor de Dios al ser humano, al que aún no lo conoce para que entienda esta salvación tan grande que le regaló, y ya que hemos tomado esta decisión, entender ese amor que nos conduce en nuestra vida hasta el mismo cielo, hasta la misma eternidad. Sea, como lo queramos explicar, Pablo enfatiza que el amor de Dios no tiene límites. Y sobre estas dimensiones, como les comento, hablaremos más la próxima semana. El cuarto punto, ¿verdad?, que quiero enfatizar sobre este amor es que el comprender el amor de Cristo es intentar comprender lo incomprensible. Ya lo mencioné un poco, ¿verdad? El amor, explicar o conocer el amor que excede a todo conocimiento, versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nuestro conocimiento del amor de Cristo, ¿sí? ¿Cómo podemos conocer el amor de Cristo? O sea, el amor de Cristo, voltea la cruz y ve lo que ahí pasó. Es indescriptible, ¿verdad? No podemos entender cómo Dios, creador, el dueño de todo, decidió hacerse humilde y dejarse latigar, desfigurar, clavar, permitir ser traspasado por una lanza, morir por nosotros para podernos salvar. No entiendo un amor, ¿sí? Como dice la misma Biblia, en algún caso remoto podría alguien morir por un justo, pero morir por un pecador, morir por aquel que no ha dejado de injuriarle, de golpearle con su incredulidad, de vivir como ha querido, ¿cómo, verdad? Bueno, ese es el amor. Ese es el amor, como dice aquí, que Dios quiere que conozcamos
y que aclara, excede a todo conocimiento, ¿sí? Pero Dios lo que quiere es que este conocimiento sea experimental. Y es verdad, no va a ser exhaustivo, nunca vamos a poder comprender todo lo que significa. Hay dimensiones del amor de Cristo que siempre quedarán fuera de nuestra comprensión, y por eso es por lo que excede todo nuestro conocimiento. Pero simplemente el principio rector que Dios quiere que tú tengas claro es que Dios ama. Dios es amor. Esto es lo que lo define. Así es como Él va a actuar, aunque no lo entiendas, créelo. Lo primero que Satanás trató de hacer dudar a Eva es precisamente del amor de Dios. Con que Dios, ¿verdad? Os ha dicho, o sea, básicamente el ataque tuvo en ese momento en el huerto del Edén y tienen todos los ataques hacia nosotros dos frentes, ¿sí? Es un trabajo de pinza, hacerte dudar del amor de Dios y hacerte dudar de la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, la palabra de Dios, y dice, no, te dijo eso porque no quiere que seas como Él. Él en realidad no te ama. Él te prohibió esto precisamente porque no quiere darte algo. Él tiene un despropósito y siempre nos va a hacer, Satanás, querer dudar del amor de Dios, porque esta es la verdad central del Evangelio, central de la cruz del Calvario, central para nuestra salvación y también central para nuestra vida cristiana. Tú tienes que entender el amor de Dios y cuando no entiendas, confía, ciméntate, arráigate en esta verdad y no permitas que el enemigo, como Eva, te meta el veneno de la duda. Dios me ama. Aunque no lo entienda, yo sé, Dios ama al hombre. Si tienes dudas, voltea a la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo. No tenía por qué hacerlo, decidió hacerlo. Ese es el verdadero amor. Así que aquí vemos, ¿no?, esbozado este amor y también vemos cuál es el objetivo de este conocimiento acerca del amor. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Dios quiere bendecirte, quiere enriquecerte, ¿verdad? Quiere que tengas todo. No es que vamos a ser Dios, ¿verdad?, de toda la plenitud de Cristo. Uy, ya soy como Cristo, ya soy Dios. No, sino lo que está diciendo aquí es que seamos los beneficiarios de todo lo que Dios nos ha prometido en Cristo. Dios no se quiere retener nada. Los límites no los va a poner Dios en lo que tú como creyente experimentes. Así que te está invitando, no te pongas tú los límites, no limites el trabajo de Dios y por lo mismo deja que este conocimiento del amor de Dios tumbe toda la incredulidad y entonces permita que Dios te llene completamente de lo que Él te quiere dar. Jesús entró a tu vida no para esconderse en un rincón ahí, bueno, quédate ahí, quédate ahí, ¿no? Él quiere que lo dejes no solo deambular por toda tu vida, sino llenarlo todo. Como decía Efesios 1, 22 y 23, hablando de Cristo, esto ya lo estudiamos, hablando de que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La pregunta es, ¿está pudiendo llenar Jesús, que todo lo llena en todo? ¿Está pudiendo llenar tu vida? ¿Está pudiendo llenar tu mente? ¿Está pudiendo controlar tus emociones? ¿Está pudiendo hacer que ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, que excede a todo conocimiento, se exprese en una forma práctica? ¿Cómo? En tu forma de expresarte sobre los demás, sobre el gobierno, sobre las cosas que no salen bien, sobre los demás, sobre tu propia vida. Continuamente nos estamos menospreciando, ¿no? Nos vemos en el espejo, hijo, qué mal me veo, qué gordo está, uy, qué mal vestida estoy, en fin. Cuando Dios dice, aprende a alabarte, a ti, al semejante. Hay personas que no les he escuchado una buena palabra acerca de algo o de alguien en mucho tiempo y dices, qué triste, que todo sea queja, que todo sea crítica, que todo sea, es cuando está bien, es cuando esto no funciona, y dices, de lo que se están perdiendo.
aprende a alabar, aprende a manifestar en ese sentido el amor de Cristo. Que tu forma de ver las cosas, tu forma de hablar, tu forma de conducirte, Dios pueda hacer que este amor lo llene todo, de tal forma que lo exudes, ¿verdad? Que se te desborde y que tu trato a los demás sea una evidencia de que tú estás lleno de este amor. Sobre este tipo de amor, la adopción presenta enseñanzas muy prácticas y concretas. Efesios 1:5 dice lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí cuando Dios quiere expresar o explicar algo del profundo amor que nos tiene, habla de esta decisión de adoptarnos, ¿sí? De querer hacernos parte de su familia, a aquellos que éramos enemigos acérrimos de Él. No solo nos dijo, ok, te perdono, pero ya no te quiero volver a ver, sino nos decide hacer parte de su familia, ¿sí? Por el puro afecto de su voluntad. No creas que fue por tus méritos o por lo lindo que eres. No, simplemente porque decidió amarte. Y es la realidad de lo que significa ser adoptados por nuestro Padre Celestial. Él es un Padre, ¿verdad?, que ama dar regalos a sus hijos, el que nos da liberalmente de su gracia para que podamos estar llenos de Él. La adopción, por su naturaleza, ¿verdad?, es un acto tremendamente ejemplificativo, ¿verdad?, del amor de Dios. Es un acto de bondad para con el que está siendo adoptado. Si te vuelves en padre por adoptar a alguien, lo haces porque escogiste hacerlo, no porque tuviste que ser padre. No porque lo tengas que hacer. Así Dios nos adopta porque escogió hacerlo. Escogió salvarnos, no porque lo tenía que hacer. Dios, antes de crear al ser humano, ¿verdad?, antes de que fuéramos libres para decidir, Él en su presciencia, anticipando la decisión que tú y yo íbamos a tomar de alejarnos, de independizarnos, ¿verdad?, de romper con Él. Ellos, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, decidieron tomar la decisión de pagar el precio, y Jesús de hacerse hombre y venir a manifestar ese profundo amor pagando por nuestros pecados. En lugar de castigarnos o dejarnos vivir las consecuencias de nuestra maldad, de nuestra independencia, su amor le impidió, ¿verdad?, separarse de nosotros, su creación, así que Él decidió involucrarse. Y Jesús escribió, ¿verdad?, con esa tinta roja, producto de su sangre, te amo, derramada en la cruz. No hay mayor mensaje de amor, ¿verdad? Y no nos trató como merecían nuestras faltas, sino por ese eterno amor con el que nos amó, ¿verdad? Nos redimió, nos perdonó, nos hizo hijos suyos y decidió Él convertirse en nuestro Padre. Cuando alguien adopta, ¿verdad?, el proceso legal es solo el inicio de todo. Después viene la parte emocionante, donde hay una relación, ¿verdad?, entre el padre y el hijo adoptado. Y esto es lo que más va a anhelar el padre, ¿verdad? Quiere ganarse el amor de ese niño. ¿Y cómo lo hará? Amándolo primero. Amándolo primero. Bueno, aún nuestros hijos naturales, ¿verdad? Ellos no necesariamente nos aman a sus padres, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Nosotros les manifestamos el amor una y otra vez. Y así es con Dios. Desde esta vida hasta la eternidad, Dios no quiere otra cosa que demostrarte cuánto te ama. Si la cruz no fuera suficiente, la vida cristiana está llena de estos detalles pequeños, grandes y enormes del tremendo amor que Dios te tiene. Y nosotros, a menos que seamos profundamente insensibles, tenemos que responder a este amor. Tenemos que derretirnos, ¿no? Tenemos que crecer también en nuestro amor hacia Él. El futuro, ¿verdad?, de un hijo adoptado por Dios es una eternidad de amor.
cuando estemos caminando por las calles de oro, veamos la nueva Jerusalén, la nueva creación, y comprendamos que todo eso lo hizo Dios para estar con nosotros, no vamos a, o sea, aunque hayan pasado millones de años, no vamos a poder dejar de sorprendernos de que Dios haya hecho todo por nosotros. Él pudo haber vivido en la galaxia más lejana, independiente a nosotros, pero no. El plan es convivir y mostrarnos su amor. Y pasará el tiempo, los milenios, y Él seguirá mostrando cuánto nos ama. Qué increíble estar con alguien que te ama, ¿no? Que te habla bien, que te trata bien, que quiere tu bien. Ahora imagínate cuando esa persona no tiene ninguna limitación, si no es Dios. Tenemos que caer rendidos ante esto. Nosotros respondemos naturalmente al amor. Cuando alguien te trata bien, tú lo tratas bien. Así nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esta debe ser una fuente increíble para tu vida hoy y para siempre. Tú puedes responder al amor porque Él no va a dejar de amarte. Él nunca va a dejar que esa dotación de amor divino en tu corazón se agote. Siempre tendrás ese amor que ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Así que no lo menosprecies, no dejes de ver ese efecto práctico. Saca, ¿verdad?, de esa cisterna inagotable y aplícalo. Aplícalo a tu vida, aplícalo al semejante, aplícalo al gobernante, aplícalo al policía, aplícale esto, ¿verdad?, a la autoridad hacendaria, ¿verdad? Aplícale esto, ¿verdad?, a todas esas situaciones en donde humanamente nuestra naturaleza nos invita a responder de otra forma. Hoy tenemos que sumergirnos en este amor que no tiene dimensiones, que no tiene límites. Tenemos que entender lo incomprensible, que es la altura, la profundidad, la anchura, la longitud de este amor, que Dios quiere que te muevas en Él y que entiendas que este es el principio que le va a permitir al Espíritu Santo hacer en ti esa nueva criatura, ese olor fragante, ese monumento del amor de Cristo para con el hombre, que ahora somos nosotros los que estamos llamados a darlo a conocer a todos los santos en la iglesia, pero a todos con los que convivimos, incrédulos o creyentes. Todos, ¿verdad?, quisiéramos que Dios hiciera un chasquido de dedos y el amor de Dios ¡pum!, fuera una explosión interna y fuéramos llenos del amor de Dios y tuviéramos todo el amor por los creyentes, por los incrédulos y fuéramos un derroche. Pero sabes, más que eso, el amor de Dios se va descubriendo en la comunión íntima, diaria, profunda entre tú y Dios. Por eso, como hablábamos la reunión anterior, vive en la palabra, medita en la palabra, y si hoy puedo ponerte un reto, esta semana medita en el amor de Dios, en lo que Él hizo por ti, en lo que Él ha hecho por la humanidad. No dejes, ¿verdad?, que el engañador te haga ver todo lo que pasa mal en el mundo como una evidencia de la falta de amor del Creador por la humanidad. No es cierto. Hoy la humanidad no vive lo que vive por falta de amor de Dios, sino precisamente por vivir ajeno al amor de Dios, que Él les manifestó en Cristo y que les hace continuas invitaciones a hacer ese amor práctico y personal a través de la conversión y a través de la comunión íntima y diaria de los creyentes con su Padre. Aprende a manifestar el amor en tu vida, aprende a manifestar el amor de Dios en tu trato en tu hogar, con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, con aquellos con los que te mueves y que naturalmente, por el roce tan cercano, salen chispas y podemos dejar, ¿verdad?, dar por hecho que ahí están y pensar que podemos tratarlos con desprecio, con dureza. No. Que toda nuestra palabra sea sazonada con sal, dice el Evangelio, que nosotros, todo lo que digamos o hagamos,
sea el amor de Cristo el que se pueda ver detrás. Ora para que esto sea una realidad. En tu forma de trabajar, en la manera en que le hablas a tu jefe o a tus subalternos, a tus compañeros en la escuela, a tus profesores. No sabes el testimonio que tú puedes ser en tu escuela, en tu universidad. Si tan solo dices, yo quiero ser un monumento del amor de Dios. Yo quiero dejar que el amor de Cristo me conquiste completamente y que Él lo llene todo en todo, para que entonces, fortalecido en ese hombre interior, yo pueda yo pueda comprender y darle la gloria a Dios, ¿sí? De esta manera, Jesús no solo se volverá más precioso para ti, sino también más evidente para los que te rodean. Y así el Espíritu Santo irá tomando de esas riquezas, irá haciéndote cada vez comprender más este amor y tu relación con Cristo será cada vez más intensa, más fuerte, se volverá algo cada vez más significativo. Así que, para concluir, ¿verdad? Cuando Pablo está haciendo esta oración y está pidiendo para que los efesios puedan comprender este amor de una manera práctica, está pidiendo, yo quiero que ellos vivan lo que hay en tu corazón, Dios, que experimenten lo que te mueve a ti, que experimenten lo que tú eres, porque Dios es amor, y que viviendo de esta forma encuentren esa paz, porque aquí hablamos que el amor excede a todo conocimiento, y después vamos a ver que la paz sobrepasa, ¿verdad? También toda comprensión. Así que Dios, cuando tú vives este amor, puedes experimentar también esa paz incomprensible de vivir en una íntima comunión con Dios. Dios lo que quiere es precisamente más de ti. No le oigas al enemigo que dice que Dios estará bien después, que después habrá mejores tiempos para vivir con Dios, para dedicarle a Dios, para conocer más de Dios. Tú necesitas más de Dios ahora, más del amor de Dios hoy, y por eso Dios quiere que esta enseñanza sea central a tu vida, que comprendas junto con todos los santos este amor que excede a todo conocimiento. Y qué increíble, ¿verdad? Poder tener a Dios como Padre, tú como ese hijo adoptado, receptor de todas sus muestras de afecto, ese puro afecto de su voluntad, ese amor eterno con el que Él decidió amarnos. Y ahora tenemos que, como hijos, responder, ¿sí? No podemos hacer otra cosa, tú tienes que responder. Hoy Él te extiende los brazos del amor. Y no seas esas personas que cuando las abrazas están todas rígidas, ¿no? No, déjate abrazar, así apriétalo. Dios te quiere mostrar todo su afecto. Derrítete en sus brazos. Sobre esto, sin duda, hablaremos más la siguiente reunión. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, porque no somos merecedores ni por mucho de un amor como este. No puedo entender cómo decidiste poner tus ojos y menos tu afecto en criaturas tan despreciables como nosotros, y no quiero hablar en plural, tan despreciables como lo soy yo, tan ingrato, tan superficial, tan incrédulo. Pero Dios, el que tú lo hayas hecho solo me manifiesta cuán grande es tu amor por nosotros. Al voltear a ver la cruz no podemos más que sorprendernos de que hayas dado lo más valioso por lo más vil. Es verdad, el amor de Dios se evidencia en que tú moriste por los pecadores y más cuando reconozco que yo soy el primero. Así que Dios, te pido que así como Pablo oraba por los efesios, tú concedas la petición de que podamos comprender este amor, que aunque excede todo conocimiento, aunque sus dimensiones son incomprensibles para la mente humana, tú quieres que vivamos en este amor, que lo comprendamos y que de una forma práctica lo dejemos actuar en nuestras vidas. Así que hoy te pido, por favor, haz esto una realidad en mi vida y en cada uno de los que estamos aquí. Señor, levantamos
esta bandera blanca en alto y nos rendimos ante ti, nos rendimos ante tu amor. Y queremos pedirte, Señor, que tú hagas de nosotros verdaderos espectaculares, promocionales del amor de Dios. Permite a la gente cercana y a la lejana, todos ser afectados, ser beneficiados por ese amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Te agradecemos, Dios, y pedimos que en esta semana tú nos guíes y que hagas este milagro una realidad y permita, Señor, que todos, lejanos y cercanos, experimenten el calor de este amor. Todo por Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, muchas gracias. Como les comenté, la próxima semana continuaremos con este tema y en particular vamos a abordar estas dimensiones del amor de Dios, pero desde un punto de vista evangelístico para aquellas personas, bueno, para todas, pero en particular voy a hacer énfasis de este amor que Dios puso al alcance para salvación de todos. Así que si tú conoces a alguien que quizá, bueno, todos estamos profundamente necesitados de amor, es la necesidad número uno del ser humano, pero si tú puedes, ¿verdad?, compartir la liga, la invitación la próxima semana para que escuchen este mensaje que sin duda va a poder tocar a muchas personas, o por lo menos ese es el objetivo, ese es mi deseo. Así que nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga.